avanzado extraordinariamente hasta convertirnos en la primera fuerza política industrial latinoamericana después de Cuba en los años 80. Ni siquiera se han dirigido todo el movimiento social a la juventud, grandes sectores de la intelectualidad, y todo eso se ha perdido. Conciencia. Esa era la puerta de entrada para organizar las fuerzas por la transformación social. Y hacia dónde se orienta, hacia las fuerzas básicas que él consideró que iban a ser el motor de ese proceso. Su amplitud de miras, pues, miran intelectuales diversos, no solamente comunistas ni socialistas, sino todo progresista, para concentrar el ataque en el enemigo principal de ese momento, la oligarquía y el imperialismo. Luego, trabajo de masas. Por eso sus esfuerzos para organizar, vinculándose a los trabajadores, la CGTP. Por traer a la vanguardia obrera incluida en ese entonces por el anarquismo antisocialista, pero progresista y luchador. Las fuerzas anarquistas eran tremendamente luchadoras. Ellos conquistaron las 8 horas. Tuvieron un papel importante en un inicio. Su ideología anarquista que no les permitía ver el socialismo como un proceso global. Imagínate, tuvo que luchar. Una parte del anarquismo fue ganado por Mariátegui, la otra parte se fue con la otra parte se disolvió. Su trabajo con los campesinos, a pesar de estar concentrado en Lima y más tarde condenado a estar en un sillón, y desde allí hacia todos los esfuerzos para conectarse con la gente del campo, para estudiar los problemas del campesinado, que lo conoció mejor que muchísimos que tenían posibilidad de viajar por todo el país. Sus esfuerzos enormes para que se entendiera el problema indígena en este país. Y un documento fundamental de él que se refiere a este tema. Uno de sus grandes aportes: organizar a las masas. Por eso la CGTP, la Federación de Jóvenes Jóvenes, sus esfuerzos por organizar a los jóvenes estudiantes, porque no se podía construir ese proyecto histórico si no se ganaba las masas y si no se organizaban los elementos más elementales, más básicos, más masivos. Y todo eso encaminado, más tarde construir el partido que cristaliza con la fundación del Partido Socialista. Su política de alianza con Ayala primero, y más tarde de ruptura y de confrontación, que justamente manifestó el problema de la hegemonía y hegemonizaba la ideología pequeña burguesa desde la de Ayala Torre individualista y caudillista, por la otra ideología proletaria. Desgraciadamente la muerte de Mariátegui cerró una fase de esta lucha, y con la apertura de una línea ultraizquierdista que padeció el partido después de su muerte, el APRA terminó ganando esa gran masa empujada a la lucha por la crisis de los años 29 y 30 hasta 33. De haber vivido Mariátegui, el partido habría sido un partido capaz de disputar esas masas. El sectarismo y el izquierdismo del partido facilitaron el control de la APRA sobre las masas. Hay una carta que dice: nosotros cabíamos en un sillón. En 1933 era la gran fuerza política de este país. Y más tarde se convirtió en el factor de taponamiento de las ideas de izquierda, que se rompen a partir de la revolución o de la acción de las Colorado, que facilitó condiciones para avanzar, que se extienden con una fuerza en los años 60, 70, también la lucha de esos años, y se va vinculando a la APRA. Pero siempre la APRA fue un tapón. Ese tapón comienza en 30. Y el partido se convierte en un partido pequeño, marginal. Y cuando alguna vez tiene un peso importante, como fue en 1945 y 49, es en alianza,
con sectores de la burguesía, incluso Prado, que asumían una política vinculada más a la democracia norteamericana contra el fascismo, y que llevó a graves errores a entregar la hegemonía del proletariado a la burguesía. Cuando vino el golpe de Estado de Odría, el 49, se acabó, se esfumó, desapareció casi parte. Esa es nuestra historia. Y Mariátegui empezó lo que hoy decimos, la triple acumulación, que no nuestra creación es la de Mariátegui. Lucha en el campo de las ideas, lucha en el campo de masas, lucha en el campo político. No solamente la construcción del partido de la clase, sino del frente único para sumar todas las fuerzas y derrotar al adversario. Cuando se plantea el frente único con Hayek, es a partir de la política del Kuomintang. Porque en China el Kuomintang hizo un frente con el Partido Comunista cuando estaba dirigido por Sun Yat-sen. Y los tres principios, uno de ellos incluía la alianza con el comunismo para la lucha contra el caudillismo militar, contra las fuerzas reaccionarias, contra las fuerzas de intervención imperialistas en ese país. Lamentablemente muere Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek hizo exactamente lo que quiso. Se pasó a la contrarrevolución, persiguió a los comunistas. El Partido Comunista cometió errores que facilitaron su derrota, y eso dio origen más tarde, con la iniciativa de Mao, a hacer lo que fue la lucha armada en ese país. Aquí también hay la torre, y a eso llega la ideología pequeña burguesa que representa entonces. Pues consideran renunciar a lo que planteó en ese entonces, hasta terminar hoy día, como decía, en la defensa total del proyecto neoliberal. El mismo ciclo que terminó Chiang Kai-shek a su manera y en su tiempo. Esto demuestra que si no hay un partido organizado, un partido con una ideología clara y un proyecto claro, un profundo vínculo con las masas, no solamente en su lucha reivindicativa, sino en su conciencia y organización revolucionaria, no es posible. Pero si al mismo tiempo hay un frente único capaz de incorporar todas las fuerzas progresistas, revolucionarias, de izquierda o nacionalistas, tampoco hay posibilidad. Por eso que ahora decimos gran unidad para el gran cambio. Aunque no se logren estas elecciones, que quisiéramos ser así, porque estamos perdiendo ya una oportunidad. La izquierda pudo, estas fuerzas sociales plantear una unidad seria. Pudo el proceso político tener otra salida que tenemos ahora. Pero Ollanta, que representaba electoralmente esas fuerzas, no entendía esas cosas. En lugar de decir una gran unidad para los cambios que el Perú necesita, que nadie empiece a discutir su candidatura, al contrario, todos que se incorporan a ese proyecto, nos estaría colocando en una situación distinta. Pero ha preferido ceder, y ante el imperialismo de la elección ceder, es avanzar a la derrota. Hacia el lado de la izquierda tampoco hemos logrado la unidad. Esta idea que se está por empezar mañana, la formulamos hace más de un año. Los partidos no le prestaron atención. Recién en los últimos tiempos empezaron a trabajar. Y buscamos un método en el cual no vamos a ir como partidos, como personas. Porque gran parte de la gente de izquierda, progresista, que quiere los cambios, no es que ningún partido político. Desgraciadamente esa es la realidad. Si no las incorporamos, si no las hacemos jugar su papel, no vamos a ser capaces de construir una fuerza izquierda grande, que puede incluso una política de alianza más grande hasta con Ollanta mismo obligar a la unidad. La unidad, la verdad, no es deseo, no es sentarse a la mesa y firmar un documento. La unidad es obligar al otro a marchar juntos. Obligar, eso significa fuerza, influencia, firmeza, inteligencia y flexibilidad.
Y eso es lo que tenemos que aprender. Y esto está en Mariate, en su práctica, en su manera de ver las cosas, en su evaluación que hace de la experiencia del movimiento político de su tiempo. Y en ese su llamado permanente a la unidad, que tenemos que tomarlo como un mandato, como una convicción profunda, como una estrategia fundamental, válida hoy día, mañana, pasado, y aunque haya socialismo, debe seguir siendo la buena posibilidad. Por eso, el problema del Frente Único, el problema de masas, el problema del partido, el problema cultural, el problema de la política y su relación con la ética, son cuestiones de alcance estratégico. No son problemas que lo vamos a resolver solamente desde el ángulo parcial. La experiencia demuestra, cuando se han hecho luchas, ha habido unidad importante de los trabajadores que se han incorporado mucho independientemente de su filiación política. Pero termina la lucha que queda. Todo vuelve a ser. Y lo que queremos no es una unidad que se haga para mañana solamente y de ahí se quede. Esa unidad es necesaria. Pero es una unidad insuficiente. Esa unidad debe ser un punto de apoyo para ir construyendo la unidad grande.